Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, ¿qué hacer con la extorsión en el país? Un delito que parece no tener fin. En Bogotá, delincuentes asesinaron a un hombre frente a su hijo de 4 años porque su jefe no accedió al pago de los criminales. Un mes después, los responsables fueron capturados y enviados a la cárcel. Pertenecían a la banda Satanás. Hemos pensado en despedir personas para poder cumplir con esa extorsión, porque si no cumplimos, atentan contra la vida de uno. Es la voz de un comerciante en Atlántico que no aguanta más la extorsión. En Sabana Grande, casi todos los negocios permanecen cerrados por las amenazas de los criminales. Y es que si no pagan, les disparan. La situación está muy grave. Ya van 2 muertos en los últimos días. Mónica se voló, alias Richard, de un centro de detención transitorio de Neiva junto a otros 6 delincuentes. Este disidente de las FARC está señalado de cometer un atentado terrorista que dejó 2 muertos. Lo más sorprendente de esta historia es que las autoridades de Huila ya habían alertado por el riesgo de fuga. ¿Qué dice el IMPEC y la policía ante este hecho? Aunque la tormenta invernal ya pasó por Estados Unidos, las autoridades siguen en alerta por el frente frío ártico. Al menos 250 millones de personas están afectadas y 21 han perdido la vida. Ya han pasado más de 2 meses desde que un taxista borracho arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá. Una de las menores murió, pero su hermanito de 7 años, contra todo pronóstico, salió del coma profundo, ya está en casa y hoy, al lado de su familia, nos relata cómo han sido sus días. Al estilo de Retrato Hablado, reconstruimos lo que ocurrió esa noche en la localidad de San Cristóbal. Ya nos vemos. Hoy en el termómetro político, el debate de la gente que sigue siendo tendencia. Los candidatos de la gran consulta armaron su nuevo ideal, donde ubican a sus coequiperos dependiendo los despachos y los ministerios. Además de eso, un malestar que crece en la Corte Constitucional. Nos vemos al final de la emisión. Murió Salvo Basile a los 85 años, director, actor y productor italiano que desde hace 57 años mostró su amor por Cartagena. Basile también ayudó a fortalecer el cine colombiano y fue el puente entre el talento nacional e internacional. En RCN recordamos su legado. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Siete y 3, una cosa es hablar de las extorsiones como un problema por allá de unos comerciantes y otra cosa es vivir en carne propia lo que está pasando en todas las regiones del país. Por eso esta noche, aquí en Noticias RCN y la FM, queremos aterrizar este problema en casos que de verdad espantan. Mónica, en Bogotá, la banda delincuencial Los Satanás han tenido atemorizada a la comunidad. En un operativo, 7 de los integrantes de esta estructura criminal fueron capturados. Mire, son señalados de múltiples extorsiones, de homicidios y uno de los más recientes quedó grabado. Ocurrió cuando a sangre fría le dispararon a Jefferson Sánchez y lo hicieron frente a su hijo de apenas 4 años porque su jefe no pagó una extorsión. Hablamos con la familia de la víctima. Lo que empezó como un amenazante mensaje por chat terminó en la muerte de Jefferson Sánchez. El joven de 25 años fue atacado a disparos en diciembre frente a su hijo de 4 años cuando trabajaba en una empresa de reciclaje. Extorsionistas habían pedido a sus jefes una millonaria suma. Me estaban pidiendo 60 millones, ya después que 100, y ya después subió que a 200. Pasó una moto y disparó a diestra y siniestra. Si alguien tenía que pagar era yo, él no. Que me perdone porque yo ya viví. Él no vivió y dejó un hijo que lo amaba, que me perdone. Las personas detrás de su muerte son estas 7 según las investigaciones, integrantes de Los Satanás, extranjeros capturados que según las autoridades habrían llegado a Bogotá en diciembre y que así como lo asesinaron a él, asesinaron a un trabajador de un Fruver en esa misma localidad en el mes de enero, disparos que además dejaron 2 heridos. No son más poderosos los criminales, solos, intimidando gentes, son muy valientes. Pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes.
Según el seguimiento, las motos que utilizaban las conseguían en la 1 de mayo y después las vendían para eliminar pistas. Sin embargo, fueron más de 5 ataques grabados en cámaras de seguridad. Logramos incautar 4 armas de fuego, 2 barras de explosivos, 10 celulares, 2 granadas de fragmentación. Les atribuyen 2 muertes y 5 personas heridas. Todos fueron enviados a prisión. Ya veíamos con esa historia, estos criminales no tienen límite, disparan a sangre fría contra los comerciantes sin importar quiénes puedan resultar inclusive afectados. Pero no solo pasa en Bogotá. En Sabana Grande, en Atlántico, en 2 ataques fueron asesinadas 2 personas y 5 más resultaron heridas. Vea, Mónica, entre el miedo y la incertidumbre, los comerciantes no saben qué hacer y siguen esperando una respuesta de las autoridades. Respuesta, Mónica, que aún no parece ser muy efectiva, hay que decirlo. Primero fue mensual, después fue semanal y ahora diaria. Y se vuelve insostenible. La extorsión agobia a los comerciantes. En Sabana Grande se ven puertas trancadas, tiendas y restaurantes cerrados, silencio en las calles y miedo. Muchos tenderos decidieron incluir en su lista de gastos el pago a los delincuentes. Entre los gastos que tenemos nosotros mensuales, ahí tenemos pago de extorsión. Entonces, ya hemos pensado en despedir personas para poder cumplir con esa extorsión, porque si no cumplimos, atentan contra la vida de uno. El ejército patrulla las calles. Sin embargo, en Sabana Grande todos, desde el alcalde hasta el más humilde de sus habitantes, se siente abandonado por el gobierno. En esa solicitud al gobierno nacional y al gobierno departamental que nos colaboren al máximo enviándonos al Ejército Nacional y a todos los actores que hacen parte de este proceso. Solo han pasado 26 días del 2026 y en Sabana Grande se contabilizan 2 homicidios relacionados con la extorsión. La gobernación no se pronuncia, mientras en las calles del municipio se calcula que el 90% del comercio paga extorsión. 7 y 7, todas las aristas de este problema. En medio de este panorama tan complejo, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció medidas de choque para combatir las extorsiones que están haciendo desde la cárcel de Cómbita a habitantes de El Salvador, denunciadas por el propio presidente Nayib Bukele. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseguró que empezaron con la verificación de las denuncias de extorsiones desde la cárcel de Cómbita hacia El Salvador. Que terminen esas mismas redes por fuera, en Centroamérica, es nuestra preocupación. Por eso las medidas urgentes, es decir, no las descartamos, pero pues queremos tener todo el rigor técnico de investigación. Tendremos que hablar con El Salvador para saber si efectivamente eso está presentando y cómo nosotros asumimos la responsabilidad siempre y cuando nos corresponda. Idárraga anunció medidas de choque ante el aumento de este tipo de fenómenos. Arrancamos a bloquear la señal en Cómbita. No puede seguir existiendo cárceles en Colombia donde haya mejor señal dentro de las cárceles que por fuera. El ministro de Seguridad de Ecuador reiteró que tienen información técnica que solventa la denuncia de las extorsiones. Una modalidad de estafa telefónica donde le hacen creer a la persona que está secuestrada. El ministro de Justicia anunció que habrá una comunicación con El Salvador para determinar las pruebas y los elementos de las extorsiones en ese país. Lo cierto es que el país no se puede quedar quieto frente a esta pesadilla que viven los comerciantes y por eso quisimos preguntarles a los candidatos qué harían ellos para atacar este delito. El 60% de las extorsiones salen desde las cárceles. Hay que poner los inhibidores para que no puedan hacer la llamada extorsiva. Meterle policía, fiscalía y mucha inteligencia. Este software, que ya está probado en varios países del mundo, instalado en los operadores, resolvería el 68% de la extorsión en Colombia. Vamos a hacer unas reformas legales para que haya penas mucho más drásticas para los extorsionistas y muchos más años de cárcel. Vamos a cuidarlos desde el aire, sí, con drones con inteligencia artificial y reconocimiento facial para capturar al que es verdaderamente culpable, no al inocente, y al que reincide. Atender en estas comunidades a jóvenes vulnerables, jóvenes que están entrando a la criminalidad porque no encuentran ninguna oportunidad. Fortalecer la tecnología y la inteligencia de nuestra Policía Nacional para desarticular esas bandas, especialmente en los grandes centros urbanos del país. Y seguiremos poniendo a opinar a los candidatos sobre los temas que preocupan, que importan de verdad a los ciudadanos. 7 y 10, también otro tema del día. Hay alerta por la contratación masiva en 3 entidades del Estado. La denuncia la hacen los sindicatos que hablan de una supuesta ampliación de la nómina
con más de, oigan bien, 8.000 puestos. La decisión ya genera polémica por estar a pocas semanas de las elecciones y a pocos días de entrar en vigencia la ley de garantías. Aquí le tenemos la lupa puesta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó 2 decretos que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección en 6.870 empleos y realizan una reestructuración interna de la entidad. Los decretos fueron expedidos a 15 días del inicio de la Ley de Garantías. Que pues si bien es cierto, se habla de una ampliación de planta de personal, lo que también tienen que saber todos los escoltas del país es que van a dejar de ganarse 6.900.000 pesos, que es el salario actual de un escolta en el programa de protección, a pasar a ganarse 4.400.000 y 3.500.000. En Colpensiones, el sindicato asegura que harán 800 contrataciones y que el salario para esos cargos oscilan entre 7 y 11 millones de pesos. Eso es clientelismo, porque estamos en una época electoral. Lo que quiere hacer Jaime Maussan es entregar directamente a los trabajadores tercerizados esos 800 cargos. A través de este decreto, el Ministerio de Trabajo da vía libre a la contratación de más de 1.400 personas. La polémica de estas contrataciones gira en torno a que se realizan en el marco de la Ley de Garantías y en una escasez de dinero del gobierno. Y el gobierno publicó el borrador de decreto con el que impone aranceles del 30% a productos importados de Ecuador. De quedar en firme, restringe además el ingreso de alimentos provenientes de ese país por vía terrestre. Estamos hablando de productos como el frijol y el arroz. Este es el proyecto de decreto con el que el gobierno colocará aranceles recíprocos del 30% a varios productos que se importen desde Ecuador, como el arroz, el cacao, el papel, los frijoles, entre otros. Las diferencias entre ambas naciones no pueden convertirse en barreras que pongan en riesgo el empleo, la inversión y la estabilidad regional. La norma también suspende por 30 días la llegada vía terrestre al país de productos como arroz, frijoles, langostinos, camarones provenientes de Ecuador, y gremios aseguran que esta iniciativa se toma para evitar el contrabando. Estas medidas, si hubieran tomado al comienzo de la cosecha, no habría entrado todo el arroz de contrabando, porque uno se pone a mirar, dicen los agricultores ecuatorianos, le hemos enviado a Colombia 100.000 toneladas de arroz, y resulta que mira uno los registros de importación y hay importaciones por 40.000 toneladas. Se espera que los aranceles y las medidas restrictivas empiecen a regir a partir del próximo 1 de febrero. 7:13, Mónica, mucha atención porque la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana anunció el aumento de la tarifa de transporte de crudo colombiano a su país. Vea, dijo que pasó de $3 a $30 por barril, es decir, un aumento del 900%. Sin duda, una guerra comercial que no parece tener fin. Seguimos con más noticias. El Consejo Gremial insiste que la Corte Constitucional debe declarar inexequible la emergencia económica. Reiteran, al igual que diferentes sectores, que no cumple con las medidas excepcionales que justifiquen la emergencia. Consideramos que este decreto es manifiestamente inconstitucional porque usa poderes de excepción para resolver problemas fiscales que no son extraordinarios ni imprevistos, sino estructurales y conocidos. Además, se recurre a la emergencia luego de que el Congreso no aprobara una ley de financiamiento, lo que implica una sustitución del debate democrático. 7:14 p.m, revisamos ahora la agenda de los candidatos. Hoy Juan Carlos Pinzón presentó su estrategia en materia de seguridad denominada Tolerancia Cero. Se trata de 6 ejes fundamentales que se articulan de manera simultánea para combatir la delincuencia. Vamos a fortalecer las Fuerzas Armadas para convertirlas nuevamente en las mejores del continente. Adquiriremos todo tipo de equipo y material, pero comenzaremos por hacer un llamamiento de 30.000 hombres de la Reserva Activa para que entren al servicio y de inmediato recuperemos parte del tiempo perdido. Todas las voces y todas las opiniones en Noticias RCN. Mientras tanto, el exgobernador Camilo Romero lanzó por redes sociales la imagen de su campaña. Ahí la ven ustedes de cara a la consulta del Frente Amplio que sería el próximo 8 de marzo. Arrancamos este camino 2026 con la convicción, la coherencia y la experiencia de jugarnos todo por la vida y por la gente. Vamos por un nuevo gobierno progresista que derrote ese pasado. A las 7:15, Mónica, vamos a Estados Unidos, en donde las autoridades siguen en alerta máxima por el paso de una tormenta invernal sin precedentes. Vean ustedes las cifras, 21 personas han muerto, 250 millones están afectadas, 900.000 siguen sin servicio de energía y al menos 25.000 vuelos han sido cancelados
desde el fin de semana. Nuestra periodista en Washington, Yalena Jacome, con toda la información. Yalena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aunque la tormenta invernal ya pasó, ayer domingo durante todo el día se vivió. A partir de hoy y durante los próximos 10 días, lo que se va a vivir no solamente aquí en Washington, sino en el resto del país, es un frente de frío ártico. Eso significa que habrá temperaturas muy bajas que no van a permitir que este hielo y esta nieve se derrita de manera rápida. 24 estados ya se han declarado en estado de emergencia. Este es un recuento de lo que se vivió aquí en el país durante este fin de semana y en el día de hoy. La tormenta Ferm ya pasó, pero sus estragos quedan. Es casi apocalíptico. El Servicio Nacional de Meteorología asegura que al menos 250 millones de personas son afectadas con este temporal que ha dejado muerte y destrucción a su paso. Demasiado para nosotros. Nunca habíamos visto una nieve tan pesada, tan grande. El estado de emergencia fue declarado en Washington y en otra veintena de estados. Mi esposo y mi hijo estuvieron en teletrabajo. Sus empresas les dijeron que se quedaran ante el riesgo. En Nueva York se contabilizan 5 víctimas mortales que fueron halladas sin vida en medio de las temperaturas gélidas. El alcalde de la ciudad afirma que han redoblado los esfuerzos para despejar las calles que tenían hasta 30 centímetros de nieve. Más de 5.000 trabajadores de saneamiento recorrieron nuestros 9.600 kilómetros de carreteras varias veces. Otras 7 personas murieron y una sobrevivió tras estrellarse un jet privado en Maine cuando despegaba en medio de la tormenta este domingo. Aquí en Washington, hoy y mañana martes, las oficinas gubernamentales, los colegios públicos seguirán cerrados y el servicio de transporte continúa operando, pero con retrasos de cerca de 30 minutos. Las autoridades siguen recomendando que la gente se quede en la casa si no debe salir. Es la información que les tengo desde la capital de Estados Unidos, en Washington. Soy Yalena Jacome para Noticias RCN. Con mucho cuidado, Yalena. Es que además del frío, hay que hablar, Mónica, del peligro que esto constituye. Claro, por supuesto, las vías, los vuelos cancelados, las personas afectadas. Tremendo. Yo aprovecho para contarle, Mónica, cambiando de tema, que vamos a estar acompañando a la CAF, a los miembros de la CAF. Varios presidentes latinoamericanos se reunirán en Panamá esta semana y ahí estaremos con un cubrimiento especial de la República, la FM y Noticias RCN. Allí donde está la noticia. Entre tanto, hacemos una pausa. Regresamos con más información en instantes. En 2025, más de 2.200 personas fueron sorprendidas manejando en estado de embriaguez. Uno de los casos más dolorosos se presentó en noviembre, cuando un taxista atropelló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. 3 de las víctimas eran menores de edad de una misma familia. La mayor de 15 años murió a los 3 días, mientras que los médicos le daban pocas posibilidades de vivir a su hermano menor. La historia, que es muy trágica, dio un giro inesperado. Al estilo de Retrato Hablado y con la autorización de la mamá, publicamos los testimonios de los menores sobrevivientes como una prueba de la esperanza que puede surgir cuando todo se cree perdido. Este es el primer capítulo de Armas sin frenos. Ha sido demasiado, pero muchísimo fuerte, o sea, no sé de dónde, pero es guerrero. Abuelito, poderosito. Porque le han vacunado, lo han chuzado, aguanta todo, igual que yo aguanto. Por su estado, lejos estaría uno de imaginar que con solo 7 años, Juan Martín ya vio cara a cara a la muerte. El niño se estaba ahogando de su propia sangre, tenía coágulos en la nariz, en la boca. Le retiré eso y el niño ya pudo respirar un poquito mejor. Se dice mucho sobre una especie de hilo invisible que une a las familias, algo que no se ve pero que se siente, algo que si se cuida se hace cada vez más fuerte. Eso lo vivió por muchos años Derly Milena Torres con sus 3 hijos, Carol de 15 años, Daniela de 12 y Juan de 7. Muchas veces nosotros no le decimos a las personas te amo, te quiero, y es algo muy importante hacer las cosas a tiempo, amarse en todo el tiempo, abrazarse en todo el tiempo.
esta auxiliar de odontología de 38 años siempre cumplió esa regla al pie de la letra. Sus hijos sonreían y disfrutaban. Todo iba bien hasta ese 8 de noviembre de 2025. Y estábamos comprando cosas para mi hermana Carol, que ella quería de Navidad. Entonces íbamos bajando y pues fue lo que pasó, pues el accidente. Ese día rompieron el hilo invisible que unía a esta familia. Eran las 7:40 de la noche. Según la fiscalía, un taxista conducía a toda velocidad con grado 3 de embriaguez por esta pendiente del barrio La Sierra de San Cristóbal. Atropelló a Carol, a Daniela, a Juan y a otras 8 personas. Yo salí corriendo ahí a la vuelta de mi casa. Tengo que ver todo el accidente. Yo no entendía nada y no sabía que pues mis hijos estaban ahí. Yo empecé a gritar como loca hasta que un muchacho me dice, ella es tu hija. Cuando él me dijo eso, yo me lancé a cogerla, no pude hacer nada. Nadie sabía dónde estaba Juan Martín, ya se lo habían llevado. Me decían, el niño está muy mal, no está Juan Martín. Cuando Derly llegó corriendo desde su casa, a su hijo ya se lo habían llevado. Daniela, aunque herida, había salido casi ilesa, pero Carol, ella, sí estaba muy grave. En ese trance me arrodillo en la ambulancia, mientras que el Señor reanima a mi hija, pidiéndole a Dios de que no se la llevara, de que por favor volviera. Cogí las manos del Señor mientras lo reanimaba a mi hija y no podía hacer nada. Ya estaba morada, estaba teniendo paros. Le supliqué a Dios que por favor se salvara, pero fue imposible. Vio morir a su hija. Aún así avanzaron al hospital y allí parece que tanta oración dio sus frutos, porque a Carol la reanimaron. Para ella se trató de un milagro, el mismo que esperaba un policía que hacía todo por salvar al otro hijo de Derly. Corrí como 4 cuadras hasta donde ya estaba con el niño en mis brazos. El niño me hablaba con los ojos, él me lloraba. Los 2 hermanos terminaron en el mismo centro médico, ambos en estado crítico por un trauma cráneoencefálico. Ambos en las oraciones de una mamá desesperada que no entendía lo que pasaba. Juan Martín pues estaba vendado, o sea, estaba muy mal. Le digo como, Dios, ¿por qué me haces esto? No he sido mala mamá. Este hombre causó el accidente según la fiscalía. Ese hombre puso a Juan y a Carol cara a cara con la muerte en un estado de coma inducido. Ahí el silencio en medio de una velatón que clamaba por su salud fue el que habló. Carol, luego de 3 días, no aguantó y falleció. Faltaron cosas por vivir, por hacer. Una niña muy llena de vida y de sueños. Y por ese amor que ella tiene a sus hermanitos, tengo que seguir de pie. Derly vio morir a su hija prácticamente por segunda vez y pasó muy poco para que le avisaran de un segundo golpe que según ella no iba a poder resistir. Hicieron una junta médica, el niño estaba muy mal, o sea, estaba con taquicardia, estaba súper mal. Y él llega y sale y me dice como mamá, el niño ya no hay opciones de vida. ¿Cómo es que este niño logra empezar a reponerse? ¿Cree usted en los milagros? El testimonio de Juan dejó impactada a toda su familia. Aunque estaba en un coma profundo, una persona le pidió volver a casa. ¿Cuál es esa presencia misteriosa que se lo arrebató a la muerte? El niño de 7 años entrega un testimonio que nos hará reflexionar sobre lo que le ocurrió durante el estado de coma. Nos vemos mañana en el segundo capítulo de Armas sin frenos, al estilo de Retrato Hablado.
7:47 y seguiremos con este caso. Las noticias políticas se están moviendo a mil. ¿Se acuerdan que Sergio Fajardo dijo que no iría a la gran consulta porque esa consulta le parecía de extremos? Pues miren lo que Juan Daniel Oviedo le respondió. Con todo respeto con Sergio Fajardo, me perdí. Porque antes del 8 de diciembre él habló con Oviedo, Luna, Cárdenas, Galán, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria para que dejáramos de lado nuestras candidaturas y nos sumáramos a su campaña? Antes del 8 de diciembre no éramos extremos. 6 personas a quienes se sumaron 3, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. ¿Y ahora la gran consulta por Colombia es la consulta de los extremos? No, señor. Y David Luna, de la gran consulta por Colombia, también le salió al ruedo a Sergio Fajardo. ¿Extremos, doctor Fajardo? Yo creo que usted siempre ha sido un hombre correcto, pero ¿le parece ético sembrar desconfianza sobre un espacio que quiere construir una conversación democrática? Tildar de extremo lo que es diálogo es bastante injusto y es una mala jugada. No empobrezcamos al país con etiquetas absurdas. Es algo impropio de demócratas y, la verdad, algo desilusionante. Lo sigo respetando y le mando un fuerte abrazo y ojalá recalcule lo que está haciendo. 7:48, seguimos hablando de candidatos presidenciales, pero esta vez lo hace Juan Lozano, director de la FM. Desde la izquierda han planteado el deseo de hacer una segunda consulta el 8 de marzo, aparte de la gran consulta cuyo debate tuvimos anoche. Ahí surge una gran duda y es si el favorito, si quien según las encuestas va adelante y por lejos es Iván Cepeda, si puede participar o no. ¿Por qué? Porque según la interpretación de algunos, si ya participó en una consulta, como en efecto lo hizo, y se la ganó, y ese triunfo lo catapultó en la campaña presidencial, no puede participar en otra consulta antes de la primera vuelta. Y el debate jurídico es grandísimo. ¿Quién tiene que decidir? El Consejo Nacional Electoral, el registrador, el procurador, el contralor le pidieron al Consejo Nacional Electoral que decida. El pacto histórico, el partido de Iván Cepeda, le pidió que decida. Con todo respeto, los ciudadanos le pedimos al Consejo Nacional Electoral diga si sí puede o no puede participar Iván Cepeda, porque lo que no nos puede ocurrir es que empiece una consulta, nos hagan gastar miles de millones de pesos de los colombianos, de nuestros impuestos, y luego tardíamente digan que no podía. ¿Puede o no puede? El Consejo Electoral tiene la palabra. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. A esta hora, el debate de la gente sigue siendo tendencia en redes sociales, así que les tenemos datos de lo que no se vio en señal abierta y está en nuestra transmisión digital en alianza con El Tiempo, City TV y la FM. Allí los candidatos de la gran consulta tenían que armar su gabinete ideal y ubicar a sus compañeros en algún ministerio. Hubo todo tipo de designaciones, pero la mayoría coincidió en estos nombramientos. El candidato Juan Manuel Galán sería por mayoría el nuevo embajador en Estados Unidos. Mauricio Cárdenas repetiría en el Ministerio de Hacienda. A Juan Daniel Oviedo, experto en cifras, pero también en temas sociales, la mayoría de sus coequiperos lo ven en el Ministerio de Salud. Si de ellos dependiera, Vicky Dávila sería ministra de las TIC. Conociendo el Congreso, a David Luna, muchos lo ubicaron en el Ministerio del Interior. Aníbal Gaviria, quien maneja muy bien el tema regional, sería designado director de Planeación Nacional. Al exalcalde Enrique Peñalosa al frente de la infraestructura y el Ministerio de Transporte. Paloma Valencia sería la próxima mujer ministra de Defensa de nuestro país y Juan Carlos Pinzón estaría al frente de las relaciones exteriores en la Cancillería. Dirían periodistas deportivos, ese sería el nuevo ideal para ellos. Tremendo ejercicio, porque lo que sí demuestra es que aunque son distintos, van en equipo. Ustedes quieren ver cómo armaron todos ese gabinete, pueden revivir la previa al debate y el debate en nuestro canal de YouTube. Ahora, no solo se trataba de ubicar a sus coequiperos. Había espacios en blanco donde los candidatos ponían a otros jugadores electorales. Vean lo que le dijo Juan Daniel Oviedo a nuestra compañera Isabela Teortúa. El bonus personal sería la embajada en El Salvador y se la daría a Abelardo de los Prietos. Muy bien.
Y cerramos con datos que nos llegan desde el Palacio de Justicia. Un malestar que se está gestando en el mismo frente de magistrados de la Corte Constitucional. Sí. El presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, fue recusado por el gobierno para participar en la discusión de la emergencia económica. Con lo que no contaba Ibáñez es con que Camargo, sí, Carlos Camargo, quien se supone está en su bloque tratando de frenar los decretos, apoyara esa recusación. Con eso, Ibáñez quedaría por fuera de la votación. Y eso sin contar con que hay varios que dicen que al mismo Camargo también podrían recusarlo, pues se filtró la ponencia con la que pidió suspender cautelarmente la aplicación del decreto 1474. Mejor dicho, esas mayorías están estrechas. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Salvo Basile fue un napolitano que hizo de Colombia su patria y de Cartagena un escenario internacional del cine. Finalizamos esta conversación de hoy, pero a propósito de conversaciones, se ha pillado que 24 horas después del debate de la gente, ese numeral, el debate de la gente, sigue siendo tendencia. La segunda tendencia. Imagínense. En Colombia. ¿Sabe qué me gusta de esto? No solo la conversación que se da en las redes sociales, sino la oportunidad de contarles también que vienen otros debates con otros candidatos y esa conversación va a estar abierta. Ahí seguiremos comprometidos con la democracia. ¿Qué pedazo del debate le gustó más? A mí los debates me gustan en general, pero tengo que decirle que el previo. Esa parte claro, de redes sociales, el detrás de buenísimo. cámaras, todo lo que pasa antes, que muchas veces no lo vemos y que estaba ahí en lo digital, eso fue lo que más me gustó. Ahora Maritza en el termómetro nos recordaba algunos de los momentos estelares de esa previa. Nosotros vamos a seguir, como dice Mónica, hablando con todos los candidatos, cada día reforzando más la idea de que ustedes puedan conocerlos a todos para votar mejor informados. Gracias por estar ahí. Feliz noche.